Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre nuestro sistema de carga en una moto. Allí interviene nuestra batería estando en buenas condiciones, el estator o alternador, que es el conjunto de bobinas, y además el rectificador o regulador también actúa. Lo que hace el estator o alternador es el que carga la batería, y el rectificador o regulador lo que hace es convertirla en continua. Y así que básicamente esas son las funciones. Lo que podemos hacer es, cuando tenemos problemas estando seguros de que nuestra batería está funcionando, lo que podemos hacer es desconectar el regulador y vamos a encontrar, en este caso es un estator o alternador trifásico, y vamos a encontrar un conjunto de cables, ¿sí? ¿A qué le llamamos trifásico? Bueno, básicamente estos equipos trifásicos, tanto de regulador de voltaje trifásico con su estator trifásico, son utilizados principalmente, o eran utilizados principalmente por motos de alta cilindrada, aunque ahora se ven últimamente se están viendo mucho en motos 110 también. ¿Y por qué se le llaman trifásicos? Bueno, contienen tres bobinas de alimentación conectadas entre sí en forma de triángulo, digamos, o en forma de estrella, dentro del estator trifásico, dentro del estator que está allí. Estas bobinas siempre están aisladas de masa y sus tres extremos se conectan al regulador, ¿sí? Al girar el volante magnético, las bobinas generan una corriente alterna que es recibida por el regulador. El mismo la rectifica con un puente de diodos trifásico de onda completa y suministra corriente continua a la batería. Cuando el voltaje de la batería alcanza los 14 volts, el regulador deriva la corriente sobrante al chasis de la moto, a masa, asegurando así una carga constante en todo el régimen de aceleración. Existen varios modelos de reguladores, pero la mayoría consta de 5 cables, como en este caso, que se conectan 3 al estator trifásico, 1 a masa y 1 al positivo de la batería. Pero también hay modelos que son de 6 contactos, donde lo que se agrega es una conexión al positivo de la llave de contacto. Estos reguladores disipan la temperatura de los componentes a través del gabinete de aluminio. Si ustedes ven, tienen un cuerpo de aluminio, así que en algunos casos se puede medir, si le pusiéramos un termómetro, hasta 75 grados con un funcionamiento normal del equipo. Para probar una bobina trifásica de este tipo, lo primero que hay que hacer es conectar al regulador. Se puede hacerlo una vez que desconectamos en los chicotes. Lo que podemos hacer se puede probar con una lamparita de 12 volts, ¿no?, de la moto, con un cable de la lamparita que haga masa al cuerpo de la moto. Encendemos la moto y la otra punta conectamos en el otro polo del foco, ¿sí? En ningún caso se tendría que prender el foco, ninguna de estas combinaciones. Cuando tocamos una punta del estator en el foco y la otra, el negativo del foco, al chasis de la moto, nunca se tendría que prender. Si se prendiera el foco, una vez que encendemos la moto, tendríamos que ya revisar nuestro estator porque estaría averiado. La otra prueba que se puede hacer, se prueban en las tres combinaciones con un tester como este, en corriente alterna, y
debe indicar voltajes similares en todas las combinaciones, el 1 con el 2, el 2 con el 3, ¿sí? Y la única diferencia que podríamos llegar a encontrar allí se puede tolerar una diferencia de hasta un 10%, pero mayor a ese desfasaje nos indica que la bobina tiene problemas, ¿sí? Normalmente debe dar el mismo voltaje en todas las combinaciones. Al acelerar las tres mediciones se deben mantener parejas, al igual que las revoluciones del motor, ¿sí? Y la otra comprobación que podemos hacer del estator es esa que le dije, con un foco de 12 volt que entre a masa y una de las salidas de la bobina trifásica, en cuyo caso al poner en marcha la moto el foco no debe prender. Repetimos la operación en toda la bobina y debe dar el mismo resultado. Si el foco prende, en cualquier oportunidad debemos reparar el estator, porque seguramente está dañada la masa del estator, ¿sí? Después lo que podemos hacer, una comprobación simple de nuestro regulador. Lo que podemos hacer con un tester es medir en corriente continua ya los polos de nuestra batería. Si encendemos la moto, aceleramos, y a medida que aceleremos debe aumentar el voltaje en corriente continua de entre 13,5 a 14,5, 14,5, ¿sí? Si se pasara de los 15 volts, ya estaríamos hablando de que nuestro regulador está fallando, ¿sí? Porque es el encargado de controlar, y seguramente ya cuando se pasa de los 15 volts nos empieza a quemar focos y a haber problemas en la moto, y es cuando falla el regulador. Así que otra cosa que podemos hacer cuando consultan que se descarga la batería, para ver si hay consumo, con la moto apagada, o sea, apagamos el encendido de la moto, lo que podemos hacer es desconectamos el cable negativo de la batería, ¿sí? Ponemos la punta negra del tester en el polo de la batería, que es negativo, y la punta roja del tester en el cable negativo de la batería que tenemos suelta, y en amperes el tester poniéndolo para medir amperaje, medimos y no debería haber lectura más que, no sé, un mínimo de 0,00.1 miliamperes. Y si tiene una alarma, bueno, lo que consuma la alarma, no más lectura que eso. Si llega a haber cualquier medición de amperios que anden corriendo por ahí, bueno, es que tienen un cortocircuito, y lo que va a haber que hacer es recorrer todo el cableado de la moto buscándolo, ¿sí? Básicamente es eso. Espero que les sea útil el tutorial. Si no, me consultan y vemos a ver cómo damos una mano. Y nos vemos en el próximo tutorial hablando de un componente o de la parte eléctrica de motos. Eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta pronto.